La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos vamos a escuchar a nuestros amigos, a los jóvenes, y en fin, todos los que estamos también ayudando o procuramos ayudar para que ellos se puedan realizar en esa vocación tan linda que el Señor les ha regalado. No nos olvidemos de esa frase tan importante de que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y hoy tenemos nuestros invitados especiales, como en otra ocasión también queremos hablar con estos jóvenes que se proyectan siempre hacia el futuro, pero que para el futuro tenemos que construirlo ahora en el presente. Vamos a comenzar hoy, aquí le tenemos a nuestros invitados, con las damas queremos comenzar, así es que queremos conocerte un poco, tu nombre, de dónde venís, tu familia, vamos a conocer un poco algo primero de vos, lo que estuviste haciendo y lo que actualmente también estás haciendo. Bienvenida, Jóvenes para los jóvenes en familia. Buenas, padre, gracias por la invitación. Mi nombre es Ángeles Ferreira, tengo 20 años, soy de la ciudad de Mariano Enrique Alonso. Soy estudiante de lenguas, tengo una tecnicatura en la lengua inglesa y actualmente estoy estudiando portugués. ¿Y desde qué año comenzaste, Ángeles, con lenguas? ¿Qué idioma comenzaste? Con el idioma inglés, al terminar mi colegio. Vos tenés 20 años, pero 20. ¿a los cuántos años terminaste tu colegio? A los 17. 17. Y después enseguida ya entraste, 18. Sí, 18. ¿Y qué tal? Do you speak English very well? Yes, I More or do. less? Good? Excelente. Bueno, pero ¿cuántos años de estudio te lleva eso? En realidad Ángeles? el estudio de esta tecnicatura dura 3 años. En mi Ah. caso yo hice el intensivo que fue 1 año. Un año. O sea, 3 años hice en 1 año. Yeah. Sí. 3 años en un año. Sí. ¿Y qué tal, che? ¿Cómo, o sea, ahí te metes, estudias tecnicatura, me dijiste? Sí, estudié en el Instituto Superior de Idiomas, Ya. que está en el Ministerio de Defensa. Ya. Sí, y la verdad es buenísima la enseñanza, Sí, eso sí, no me sí, puedo quejar. Y tuvimos toda práctica, había cursos de conversación, que es para mejorar obviamente nuestro... Claro, claro. la- ¿Y eso con quién hacen ustedes? ¿Con profesores así personalizados o más bien son profesores generales? Y teníamos nos dividíamos por grupo. En mi caso era del grupo intensivo, que éramos unos 30 más o menos. Después fueron dejando algunos, obviamente, en el camino, que no pudieron terminar. Pero sí teníamos un único profesor para ese curso. Ya, qué interesante. Bueno, sería interesante seguir conversando sobre esa tecnicatura, etcétera. Pero ahora, ¿qué estás haciendo vos, Ángeles? Actualmente, aparte del estudio del idioma, estoy con el programa dual, Ya, que es el trabajo y el curso que nos ofrecen. ya. O sea que eso es entonces lo que te trae también hoy aquí para conversar. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco aquí a mi izquierda, otro de los que están invitados también y que está haciendo un programa. ¿Qué tal? Bienvenidos, Jóvenes para los jóvenes. Buenas, ¿qué tal, señor padre? Yo me llamo Hugo Arcete, tengo 19 años, soy de San Lorenzo. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Electromecánica en la Universidad UPAP y soy exa del Colegio Técnico Nacional, promo 022. Entonces ahí nomás está vos, Sí, Hugo, ¿eh? ahí nomás. Y también soy alumno entonces de la parte técnica, luego ya. Sí, yo estudié en la parte técnica del industrial, yo soy mecánica industrial y actualmente trabajo en la ANDE, en metodología dual, en la parte de Boyani, de mantenimiento de vehículos. Bien, entonces, exactamente. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y tu familia? ¿Cuántos hermanos son ustedes, Hugo? De parte de padre tengo un total de 5 hermanos, de parte 5 de hermanos. madre soy hijo único. Soy hijo único. Ya, exactamente. Bueno, entonces ustedes están ahí en San Lorenzo. En San Lorenzo, sí, en San Lorenzo con la parte de mi madre, obviamente. De parte de tu madre. Mi- Vos estás viviendo con tu mamá entonces. Con mi madre, con mi abuela, con mi tío y mis 2 primos. Numerosa la familia. Ya. Qué interesante. Bueno, ¿y qué tal pasó como alumno? Vine ahí en la tecnicatura esa de dual que están haciendo ustedes.
Yo soy alumno promedio 4. No, porque vos hiciste ya la parte técnica primero, Sí, ¿verdad? O sea, ahí. todo el bachillerato. Sí, todo el bachillerato técnico. Tengo ¿Eso cómo le llaman? Tecnicatura industrial. Tecnicatura industrial, lo ves. Justamente en el Colegio Técnico Nacional que tiene varios tipos de tecnicatura, informática, química, cuestiones civiles e industrial. Vos hiciste la Industrial justamente. industrial. Y ahora está mecánica. Mecánica, estoy en la parte mecánica en la ANDE y en mi universidad sigo ingeniería electromecánica. Electromecánica. Bueno. Todo entonces por ahí siempre va lo tuyo, ¿eh? Sí, parte mecánica, Mirando. claro. Me gusta por la pinta. Me encanta asociarme la mano. Está bien. Bueno, y aquí le tenemos también al profesor, el que está, o no sé si es profesor, cómo te tengo que llamar, entonces presentate un poco, tu nombre, etcétera. Y después para que, primero vamos a hablar de la vida un poco, ¿verdad? Sí. De quiénes somos, etcétera, y después también de todo lo que se le está ofreciendo ahí a los jóvenes a través de este lindo proyecto de la ANDE. Así mismo, Bienvenido. gracias padre. Yo soy licenciado Félix Godoy, soy funcionario de la ANDE, del Departamento de Formación y Capacitación. Tengo 21 años ya en la empresa. Ah, yo pensé que 21 años tenía vos. Mi edad 21 años de duplica servicio. el servicio. Claro, Y- o sea que más o menos a los 20, 21 comenzaste. Sí, a los 20 años Sí, ingresé sí. en la empresa, joven también en Claro. ese momento. Y actualmente estoy casado, tengo 3 hijos. Mira qué bien. El mayor tiene 16, la nena tiene 11 y el más chico tiene 8 años. A la verdad, ya. Entonces, bien. Estamos poblando el país de a poco. ¿Te casaste joven también entonces? Sí, joven también tomamos la decisión de casarnos. Qué bien, qué linda familia entonces sí. Bueno, y decime un poco con respecto a tu estudio primero. Vos, ¿dónde te formaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste también a este lugar tan importante, verdad? Que ahora estás ejerciendo ahí en la ANDE. Así mismo, yo soy licenciado en análisis de sistemas de la Facultad Politécnica. En la ANDE yo ingresé en el año 2002 en el Departamento de Formación y Capacitación, que es como una escuela, un colegio técnico que tiene la ANDE para formar a sus funcionarios. Y en esa área es que cae justamente el programa dual que estamos llevando a cabo y que la coordinación está a mi cargo actualmente. ¿Y cómo fue para que te eligiesen a vos ahí como coordinador de este proyecto dual? Fuimos convocados de ANDE por el Ministerio del Trabajo cuando inició el programa dual en el 2018. Vino como un proyecto piloto traído en un convenio con el gobierno alemán y a mí me designaron por mi perfil para llevar adelante. Y desde el 2018 hasta aquí ya tuvimos una primera promoción y ahora estamos con la segunda promoción que está corriendo con 174 aprendices. actualmente. 174 Sí, así aprendices. es. ¿Y todos estos lo hacen allí en la central de la ANDE o lo tienen distribuidos en diferentes locales? En la central, en Asunción y el departamento central están distribuidos. Actualmente se están ejecutando 6 especialidades o profesiones. Tenemos también aprendices en Coronel Oviedo, en Ciudad del Este y en Hernandarias actualmente. Ya. Pero vos tenés que dirigir un poco todos esos centros también. Sí, completos están todos a mi cargo. Sí. A tu cargo. Pero ciertamente que hay quienes te ayudan, ¿verdad? O sea, otros que... O no, o vos tenés Bueno, que... justamente la ANDE está pasando por una crisis, digamos, de personal. Muchas veces uno ya. piensa que las instituciones del Estado rebosan de personas, pero no es así. Claro. La ANDE necesita urgentemente incorporar personas y este programa dual justamente nos está permitiendo incorporar jóvenes a la fuerza laboral de la ANDE para fortalecer y mejorar el servicio, que es el objetivo de la ANDE, mejorar el servicio para la población. Claro, claro. Qué interesante. Entonces, ustedes mismos van formando. Y me dijiste que era con una ayuda que vino de un proyecto alemán. Entonces. Asimismo, la formación dual y la figura del aprendiz es algo que figura en el Código Laboral del Paraguay desde la creación del Código Laboral allá por los años 90, pero recién ahora estamos avanzando en la formalización de lo que es la metodología dual como medio para formar profesionales. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos un poco ahora con los jóvenes y sobre todo vamos a ir viendo la experiencia de ellos y todo lo que significa también para ellos el haber ingresado, cómo también se sienten dentro de esta linda oportunidad que se les ofrece. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí nos encontramos con dos jóvenes aprendices y también, no sé si decir el maestro, el profesor, el instructor, el jefe. El profe está bien, el profe, así le llaman a ustedes. Bueno, y queremos conocer también esta linda experiencia, cómo estos jóvenes llegan también a usufructuar de este hermosísimo programa, como decía el profesor aquí, que la ANDE también necesita ciertamente de ir preparando a sus jóvenes, preparar a la gente que después los tendrán que ayudar, porque todo un equipo, ¿verdad? Un equipo grande que trabaja allí, y entonces necesitamos en las varias áreas y sectores también para servir a la comunidad. Ángeles, ¿cómo es que vos te enteraste de esto y cómo es que llegaste a ingresar a este lindo proyecto dual? Bueno, como había mencionado el licenciado, ya hubo una primera convocatoria que fue en 2018 y en esa convocatoria mi hermano se quiso postular, pero ¿Vos estabas estudiando todavía entonces? Yo estaba terminando el 9º grado recién. El 9º grado, sí, claro, en el 18. Y mi hermano ya estaba terminando el colegio, entonces sí. Él estuvo con ese, también estaba haciendo el cursillo. Entonces no sabía con cuál empezar. Y en ese yo ya conocía el programa. Pero yo todavía no podía. Claro. Entonces cuando hubo esta segunda convocatoria en 2022-2023, llegó nuevamente la información de convocatoria a mi hermano y también a mi papá. Y me preguntó si quería postularme. Y yo tenía todo el perfil, el bachiller en administración que terminé. Entonces me animé a postularme. Y ahí entonces te salió muy bien, ¿verdad? Sí. Que estaba bien preparada. Hay muchos jóvenes, profesor, que siempre se están postulando en estos proyectos. Sí, para este llamado que fue en el 2022-2023, tuvimos más de 1000 jóvenes. Más de 1000 jóvenes. Carpetas que fueron presentadas para participar del programa. Ya. Y eso, la selección entonces lo hacen a través de un examen de ingreso. Asimismo, un examen de ingreso para las áreas técnicas rinde en matemática y física y las áreas administrativas y de sistema rinde en matemática y castellano. Pero ustedes, no es que, por ejemplo, yo me postulo, aceptan mi carpeta, pero ustedes no hacen después a ese grupo que se postulan, por ejemplo, un pequeño training, digamos, o una preparación anterior. ¿Tienen que ir a rendir ya directamente? Sí, nosotros les damos los temarios, se publican los temarios sobre lo que se va a basar el examen para que ellos puedan estudiar. Y la parte, justamente se pide el bachiller técnico para que ellos tengan una base ya de conocimiento previo para empezar a empezar el programa a trabajar desde el comienzo ya. Sí. Por eso la importancia del requisito de tener el bachiller técnico concluido. Claro, claro. A bachiller técnico. Bachiller técnico tiene que ser. Porque creo que hay otros bachilleratos también, ¿verdad? Sí, los humanísticos. Humanísticos, exactamente, los humanísticos. Creo que le llaman sociales. Ciencias. Y esa gente, por ejemplo, no tendría posibilidad. Con este programa actualmente para ANDE es solamente los bachilleres técnicos que estamos tomando, sí. Claro, también es como una recomendación también para los jóvenes de inclinarse hacia esos bachilleratos. Porque de repente para lo que es ANDE, que es una empresa técnica, abre mucho más las puertas los bachilleres técnicos. Claro, no, y por eso, porque siempre es mucho más del aspecto técnico, ¿verdad? Así entonces, el trabajo. Bueno, y vos, Hugo, ¿cómo te enteraste de esto ahí por San Lorenzo? ¿Qué estábamos haciendo por San Lorenzo? ¿Hacia dónde voy a vivir, Hugo? Avelino Martínez. Avelino Martínez, de Caliponaz. Purete. Ruta internacional feliz. Yo me enteré gracias a Twitter, la verdad, gracias a las redes sociales. Twitter, sí, salió la información y pedía justamente para mecánica. Y como yo era mecánica industrial y la mecánica, bueno, es más o menos mi rama, entonces me postulé justamente para esa. Tenía todo el perfil para lo que pedía justamente. Obviamente tuvo un proceso de antecedente judicial, penal, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un procedimiento legal para poder presentar la carpeta justamente. Ya.
Y por suerte pasé como sería el primer filtro que yo le llamé, que sería la primera carpeta para ser llamado para el examen. Claro, claro. Y entonces te fue bien, por lo menos te aceptaron ahí. Me aceptaron la Después ya va a venir el momento del examen, ¿verdad? Sí. ¿Dónde fue el examen, Hugo? En la Politécnica justamente. A mí me tocó en una aula... ¿Politécnica de dónde vos ya te ibas antes como estudiante, o no? No. Yo antes ya estaba en una universidad privada, que sería la UPAP, antes inclusive de entrar en la ANDE. Sí. Entonces cuando fue el llamado en la Politécnica yo me fui y me tocó justamente una clase que más o menos ubicada, gracias a mis amigos y gracias a mis conocidos que están también ya ahí. Ah, Entonces, aunque es muy grande la UNA y la Politécnica es muy grande también, no tuve la desgracia de no perderme por ahí. está bien. No es cierto. ¿Y vos, Ángeles? ¿Cómo fue ahí ese momento ahí del examen que presentaste? Híjole, bueno, Todo. yo me Pensaste preparé. mucho, seguro. Ay, sí, me preparé bastante, la verdad, porque terminé el colegio en 2021, 2022, no tuve tanta matemática en mi vida. ¿En serio? Sí. Y claro, a vos te gusta más la lengua. Sí, me gustan muchas esas cosas. Entonces, para matemáticas sí me preparé bastante. Tuve ayuda de mi hermano. Y ese día estuve demasiado nerviosa. Entré y salí nerviosa del examen, pero me fue bien. Sí. Qué alegría. Entonces ahí, che, ¿verdad? Sí, decime, porque el profesor estaba diciendo que había más o menos 1000 que se postularon. En tu grupo ahí cuando ustedes estaban rindiendo, estaban muchos jóvenes. Sí, estuvimos bastante en el aula, estuvimos todos mezclados. La designación de aula fue por apellido. Estábamos todos de todas las especialidades. Y como dijo el licenciado, aproximadamente 1000 estuvimos postulados. En el área de administración, aproximadamente 300, si no me equivoco. Ya. Qué bien. Bueno, así entonces estamos conversando hoy aquí con Hugo, con Ángeles, que son los que están haciendo esta lindísima experiencia que ofrece la ANDE en la formación. Esto que le llaman dual, porque es un trabajo al mismo tiempo. Ustedes están cobrando ahí, Hugo, algo. Se cobra lo que se merece. Se cobra lo que se merece, así que tenés que trabajar mucho. Sí. Bueno, y al mismo tiempo la formación y la educación, como decía aquí el licenciado, el profesor, que ya es formando a los futuros que después nos van a ayudar para este servicio tan importante de la ANDE. Muy bien, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos
una prueba de su amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy le tenemos aquí a nuestros invitados, Ángeles y Hugo, que están haciendo esta linda experiencia. Y también nuestro profesor que nos ayuda, sobre todo también, para que ellos puedan formarse bien. Profesor, ¿cómo es que ustedes hacen toda esta evaluación en el seguimiento principalmente de los jóvenes que ingresan? Sí, ellos una vez que empiezan el programa dura 2 años y la formación dual se caracteriza porque en cada mes ellos tienen 30% del tiempo clases teóricas que son impartidas por el SNPP y 70% del tiempo pasan en un puesto de trabajo donde son designados en la ANDE. Entonces el aprendizaje por un lado se da en la parte teórica en SNPP, donde ellos tienen también sus exámenes, tienen sus materias, tienen sus instructores que van desarrollando en el periodo de los 2 años, y la parte práctica tienen también unas evaluaciones que le hacen sus jefes y sus compañeros de trabajo, que tienen la figura de facilitador y tutor, que son los que le enseñan a ellos el trabajo en sí. Cada 6 meses tienen también una evaluación de desempeño, y si van cumpliendo con todas las evaluaciones, al final de los 2 años ellos reciben una certificación sobre el oficio en el cual se prepararon y estudiaron, ¿verdad? Y la ANDE busca también, por supuesto, con esto, que al final de los 2 años ellos se incorporen a la empresa como contratados, ya parte ya del plantel de la empresa, ¿verdad? Claro. Hoy día la legislación dentro de la función pública nos avala a que ellos, si concluyen exitosamente, ya directamente pueden pasar a ser contratados por la empresa. Entiendo. O sea que, por ejemplo, Hugo, vos me dijiste que estaba en la parte de la mecánica, ¿verdad? Sí. Si Hugo, por ejemplo, se desempeña muy bien, entonces él puede continuar en esa área de la mecánica. Así mismo ya va a Ya. continuar como un funcionario. Como un funcionario. Si él quiere. Si él quiere. Sí. Pero, Es opcional. Pero, por ejemplo, él quiere continuar en la ANDE, pero no en la parte mecánica. La ANDE tiene medios de concursos internos que le permiten a los funcionarios una movilidad. Ah. Si, por ejemplo, se abre el día de mañana un concurso para ingeniero electromecánico y él ya tiene concluido su título, Sí. él puede presentarse, gana ese concurso interno y se puede ir a otra área a desempeñarse. Entiendo. O sea, eso. Pero lo más concreto sería, ya que estuvo trabajando, se formó en esa área, ¿verdad? Entonces que es mucho más fácil continuar en esa área. Así mismo, le conviene hacer la carrera en lo que él está aprendiendo. Claro. Y después entonces se abre la otra posibilidad, como decir, para los concursos. Esos ya son concursos internos entonces, así. dentro de la ANDE. Bueno, ¿y vos cómo te sentís, Ángeles, dentro? A ver, ¿cuánto tiempo ya que vos estás ahí? Hace 6 meses. 6 meses. Sí. ¿Y qué tal tu evaluación? ¿Ya hicieron ya alguna evaluación? Y constantemente. Ahora están haciendo. No, la verdad que constantemente en mi oficina, en el departamento donde estoy, en conjunto con mi jefe y con los compañeros, me están evaluando. Tenemos una carpeta de informes donde ellos preparan los objetivos que tienen que cumplir conmigo, con los aprendices en ese caso. Y ahí me van evaluando Claro, mi desempeño. está bien. Bueno, ¿y vos, Hugo, qué tal? ¿Evaluación? ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? ¿Y vos cómo evaluar? No solamente lo que ellos dicen de vos, sino que vos mismo cómo te sentís y cómo estás en ese Sinceramente- trabajo y en esa nueva experiencia. Sinceramente, donde yo estoy, que sería la parte más de recepción de la parte de los móviles, me siento muy cómodo, la verdad. Siento que me desempeño bien y siento que entre que crecí como persona y crecí como trabajador también ahí dentro,
ya que aprendí realmente lo que es sudar la gota gorda, ponerte la camiseta de la ANDE y, sí, Y estar ahí. ya que hay días realmente que uno se le pasa volando la hora. Hay días que, por ejemplo, entramos a las 7, hubo un día que me quedé a las 6, 6 y media, 7 en la noche. A la carta. Porque había muchas cosas que hacer y se entiende porque la ANDE es una institución muy grande y justamente mi Que parte... necesita. que ¿verdad? necesita justamente. Y mi parte especial de recepción trabaja con muchos móviles, ya sean camiones, camionetas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ya que es una parte realmente que trabaja mucho y se pone mucho realmente de empeño a mejorar el día a día en la ANDE. Claro. Profesor, y me dijiste que terminaron ya ustedes con una promoción. Así es, el programa piloto de la formación dual fue llevado adelante en el 2018 con el Ministerio del Trabajo, con el SNPP, la ANDE, el SINAFOCAL. Tuvimos 32 aprendices en aquel entonces, se formaron como técnicos en 3 años, en un periodo de 3 años. Ellos culminaron y ingresaron a la empresa, hoy día son funcionarios de la empresa, flamantes funcionarios que hoy día hasta están trabajando ya como instructores ya de las próximas generaciones. O sea que este grupo aquí de jóvenes, especialmente aquí Ángeles y Hugo, serían los de la segunda promoción. Así mismo. Ah, ya. ¿Y esto se tiene previsto continuar? Sí. Porque me dijiste que era un proyecto también en conjunto con los alemanes. Sí, ellos nos dejaron ya el know-how, como se dice, Sí. y ahora ya está a cargo Ahora del ya Paraguay. está. Ah, ya. Ahora mismo justamente Paraguay está trabajando en una legislación ya del programa dual a nivel país, Sí. que está un equipo conjunto entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y las empresas involucradas trabajando en una ley que está en borrador. Entiendo. Y la ANDE próximamente tiene previsto hacer nuevos llamados. Tenemos un grupo de 30 aprendices que comienza la próxima semana Ah, ya. y se está planificando un grupo bien grande, casi 200 aprendices que serían para todo el interior del país. Entiendo. Entonces eso después ya se distribuyen, como vos decías, ahí sería ya como contratados después, ¿verdad? Sí, al comienzo hacen el programa durante 2 años y luego ya quedan como aprendices, entonces, como aprendices ya y luego ya estamos. como funcionarios. Ya. O sea que se va a ir abriendo cada cierto tiempo. Así mismo, porque el programa dual tiene muchas ventajas. Estos jóvenes mismos que son muy capaces, la mayoría de ellos son estudiantes universitarios actualmente, están demostrando su capacidad, la forma en que mejora el servicio con ellos es muy grande. La ANDE, como le estaba comentando, tiene un gran porcentaje de jubilación, más o menos 150 funcionarios se jubilan al año. Entonces cada vez somos menos la población y estos chicos están aportando una mejora en la calidad del servicio muy notable, ¿verdad? Realmente hoy día ellos son imprescindibles para ANDE, ¿verdad? Claro, claro. No, y eso es lindo, ¿verdad? O sea, las nuevas generaciones que van asumiendo también los nuevos roles. Muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos conversando con nuestros invitados. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
mi adorado Redentor. Me sigues demostrando tu bondad. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias, Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias, Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias, Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias, Dios. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ven, ven Espíritu Santo, ven, llena este lugar, quémanos con tu gracia, danos libertad. Ven, ven Espíritu Santo, ven, llena este lugar, que
manos con tu gracia. Danos libertad, libertad. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, llena este lugar. Quémanos con tu gracia. Danos libertad. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Ven, ven, oh, ven. Ven, ven, ven. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy compartimos con los estudiantes, no sé si llamarle así, o estos aprendices, como ellos les llaman, que están en la ANDE. Y también con el encargado, el jefe de toda esta hermosa formación, de este proyecto que lo están llevando para justamente para la Administración Nacional de Electricidad ANDE. Bueno, estamos concluyendo así y como siempre, Hugo, nosotros les pedimos, Ángeles también, profesor, les pedimos un mensaje, ¿verdad? Tanto para los padres como para los otros jóvenes. Por eso es Jóvenes para los Jóvenes. En la medida en que ustedes me ven también, y estaba diciendo que los jóvenes entonces, profesores, últimamente están con muchas ganas, ¿verdad? De ofrecer
son buenos jóvenes. Así mismo, realmente se nota que estos jóvenes son muy patriotas, Ya. porque trabajar en la ANDE no es trabajar en cualquier empresa, es trabajar para el pueblo. Ellos saben que lo que ellos están dando, así como dijo acá el joven, muchas veces dando el extra, no es por nada, sino que es para la gente, es para la población del país, y eso les motiva mucho a ellos. Realmente, como se dice, se ponen la camiseta y sudan la camiseta. Claro, y eso es bueno. Bueno, Hugo, un mensaje entonces que le querés dejar a tus compañeros, a otros jóvenes o a los padres también. Y la verdad, más a los jóvenes que hoy en día siempre pasan un momento difícil o que simplemente no encuentran esa salida laboral que tanto esperan, que no tengan miedo, que la diferencia entre un cobarde y un valiente es que el valiente dio un paso hacia adelante, el cobarde no. Es el mensaje que le quiero dejar a los jóvenes. Se queda ahí parado y no va. Y no, y se mueren de miedo como todos. De que los dos se mueren de miedo, pero uno se tiene que dar cuenta que tiene un paso adelante para poder seguir y su vida y poder proseguir. Qué bien, gracias Hugo. ¿Y vos, Ángeles? Mi mensaje para los jóvenes es que nunca terminen de capacitarse. En lo que sea tienen que capacitarse, que hay muchísima oportunidad laboral. En este caso, si hay otro concurso para entrar en la ANDE, que no tengan miedo de postularse, que el principal obstáculo para el éxito es el miedo, entonces ese miedo hay que vencer. Claro. Vos, por ejemplo, dijiste lo que tenías miedo para rendir primero. Sí, Pero, bueno, me vencido animé eso. y acá estoy ahora. Entonces podemos seguir así. Y vos, profesor, ¿qué mensaje le querés dejar? Porque vos tenés mucha experiencia, ya 21 años que está en la empresa, ¿verdad? Sí, Y que así es. ahora con esta linda, con este lindo proyecto, ¿verdad? Que tenés que estar con ellos acompañándoles. Así mismo, un proyecto muy gratificante realmente de trabajar con los jóvenes, y bueno, decirles que planifiquen también sus vidas desde jóvenes, busquen estudiar la parte técnica. Mi recomendación personal es que las tecnicaturas, los de mando medio en el país se necesitan muchísimo, no solo en la ANDE, sino que en todas las áreas. Entonces les recomiendo estudiar todo lo que es tecnicatura a los jóvenes. Qué bien. Y como estábamos diciendo, los jóvenes son también muy agradecidos, ¿verdad? Sí. Cuando se les acompaña, da gusto trabajar con los jóvenes. Gustazo va con ellos, te da Aunque alguna vez se te sacan dolor de cabeza, ¿eh? años de vida. No se portan bien ellos. Se portan bien. Sí. Está bien. Bueno, queridos amigos, así nosotros vamos ya casi concluyendo nuestro programa. La palabra de Dios que nos acompaña siempre. Hoy lo tomamos del Salmo 128. Este Salmo 128 es muy interesante, sobre todo en el versículo 2, donde se acentúa sobre el trabajo que dignifica al hombre, el trabajo que nos hace crecer también en nuestra propia dignidad como persona. Dichoso el que teme a Yahvé y anda por sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Serás dichoso y te irá bien. Tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu casa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Bueno, queridos amigos, así nosotros vamos concluyendo en este día. Les agradecemos a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Y aquí justamente nos estaba diciendo este salmo, el versículo 2, que acentúa sobre el trabajo, la dignidad del hombre y Dios que nos ha puesto en este mundo para servir a los demás y a través de estas cualidades y riquezas que Él mismo nos ha dado. Así es que, Hugo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y fuerza adelante con este servicio. Ángeles, la misma cosa, además de hablar en varios idiomas, ¿verdad? ¿Ahora con qué está? ¿Con el portugués? Portugués. Tudo bem, entonces. Tudo bem. Tudo bem. Y sobre todo, profesor, con este gran proyecto que estás llevando adelante, ¿verdad? Para gracias, padre. toda esta empresa que es tan importante, la Administración Nacional de Electricidad, que podamos tener buenos jóvenes y que se pueda prestar un lindo servicio también al país. Nosotros nos despedimos, pero siempre les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia.
Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.